Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios y hoy vamos a leer el capítulo 3, versículos 11 al 18. Y en lo que me quiero enfocar es en la disciplina del Señor. Muchas veces escuchamos, ay, la disciplina del Señor, pero en realidad sabemos qué es lo que significa ser disciplinado por el Señor. Así que yo espero que después de esta enseñanza podamos entender cómo es que Dios nos cría, cómo es que Él nos enseña, cómo es que Él nos disciplina. Amén. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos 11 y 12 y dice así la escritura. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Amén. Bueno, yo recuerdo que cuando tenía como unos 6 o 7 años más o menos, mis papás tenían una casa de campo, pero la casa de campo estaba todavía en construcción y era una casa que era de un piso nada más. Pero alrededor de la casa pues había montones de tierra, había piedras, había varillas y los albañiles habían dejado una escalera en una de las paredes y para subir al techo. Y entonces, pues se me hizo divertido subirme con mi prima al techo. Nos subimos al techo y yo no sé si andábamos corriendo o qué estábamos haciendo, pero de repente cuando mi papá nos ve arriba de la casa, me ha pegado un grito, Lucía, bájate de ahí. Obviamente, él tenía miedo de que me fuera a pasar algo, ¿cierto? Y entonces, pues me dio miedo el grito que me pegó mi papá y nos bajamos rápido del techo. Pero mi papá me empezó a perseguir, bueno, a las dos, a mi prima y a mí nos empezó a perseguir por el jardín hasta que nos arrinconó y a mí me dio dos cinturonazos. Y pregúntenme ustedes, ¿cuándo me volví a subir yo al techo de alguna casa o cuándo volví a hacer algo que pareciera peligroso? Pues no, nunca lo volví a hacer. Me sirvió esa disciplina. Y yo sabía que mi papá lo había hecho porque me amaba y no quería que me pasara nada, porque mi papá siempre me quiso muchísimo. Entonces, más bien fue una muestra de su amor, esa disciplina, aunque me dolió en ese momento. Y bueno, sí quiero comentarles que generalmente hay tres tipos de crianza, es decir, hay tres maneras en las que los padres crían o educan a sus hijos y ustedes lo pueden ver alrededor. Quizás se identifiquen con alguno de estos tipos de crianza. El primero es una crianza que se le llaman, o los psicólogos la llaman una crianza permisiva. Es una crianza donde hay mucho amor, se le da mucho cariño a los hijos, se les da libertad y hay pocas reglas o casi no hay reglas. Pero esto a la larga provoca una falta de estructura y de seguridad en los niños porque no saben cuáles son los límites y cuando nace algo pues se lastiman, obviamente las consecuencias pues son malas. También esto puede significar algún tipo de negligencia, el que, no me importa lo que haga, que tenga el teléfono ahí, que me deje en paz, por ejemplo. Otro tipo de crianza que vemos en los padres es la crianza controladora, que esto es como lo contrario de eso. Hay muchas reglas, hay poca libertad y los padres tratan de controlar a los hijos en todas las áreas, ¿ok? Pero esto también a la larga afecta negativamente el desarrollo emocional del niño. Y muy probablemente cuando el niño o el adolescente joven esté solo, pues va a querer hacer todo lo que se le prohibió cuando están los padres o todo lo que se le prohibía, ¿cierto? Y la última, pues es como la combinación, es la crianza autoritaria. Aquí hay una combinación del amor, del cariño de los padres con límites y también hay reglas bien definidas. Y este tipo de crianza fomenta la independencia, pero al mismo tiempo brinda apoyo cuando el niño lo necesita. Y tenemos nosotros un Dios que es realmente un padre bastante cariñoso, pero nos pone límites y nos pone reglas súper definidas. Nos da libertad de hacer las cosas y cuando nosotros necesitamos ayuda con algo, siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí extendiendo su mano para ayudarnos a vivir lo que sea que tengamos que vivir. Amén. Ahora, la palabra disciplinar, la palabra que vemos en la escritura, es la palabra que viene del hebreo musar
y significa o se traduce como disciplinar o castigar. Y esta palabra en toda la Biblia se utiliza en contextos de corrección e instrucción, es decir, de educación, especialmente a los niños, ¿ok? En el Nuevo Testamento, esta palabra musar se traduce como paideia en el griego. Y esta palabra se refiere también al proceso de formación y educación, particularmente en el contexto del desarrollo moral y espiritual. Es decir, que cuando vemos esta palabra, paideia, la escritura nos está hablando de desarrollar o de que nosotros lleguemos a tener un carácter íntegro, ¿ok? Que seamos personas íntegras moralmente. También abarca todos los aspectos correctivos, como los instructivos, de la disciplina con el objetivo de cultivar la virtud y la piedad, es decir, de hacernos buenas personas, de hacernos personas como Dios quiere. Y este término también implica un enfoque integral de la educación que incluye enseñanza, incluye reprensión, es decir, un castigo, y la corrección. La enseñanza obviamente es cuando aprendemos cosas que no sabemos. La reprensión es cuando estamos haciendo algo que sabemos que está mal, pero necesitamos ser reprendidos y a veces castigados para entender que eso está mal y que las consecuencias van a ser malas. Y por otra parte, también la corrección, que es cuando yo estoy haciendo algo que está mal, pero quizá no sé que está mal. Y entonces el Señor hace todo esto. El Señor nos enseña, nos reprende, a veces nos castiga y nos corrige. ¿Ok? Ahora, Hebreos 12:7-9 dice así. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Lo que nos está diciendo la enseñanza es que esta disciplina y esta disciplina divina es una muestra, es una manifestación del amor que Dios tiene por nosotros, porque nos trata como a hijos. Es decir, que no es negligente y dice, si mi hijo hace esto mal, va a tener una mala consecuencia, yo quiero librarlo de que tenga esas malas consecuencias, le voy a enseñar, lo tengo que disciplinar. Entonces, cada vez que escuchen la palabra disciplina en la Biblia o que el Señor en su vida los llegue a disciplinar, los llegue a castigar, los llegue a corregir, lo debemos ver como una muestra de su amor, una muestra de su cariño y de protección hacia nosotros, porque los límites protegen, nos protegen a nosotros y protegen a otras personas de nosotros. Continúa así la escritura, dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Entonces, cuando en nuestra vida llegue una disciplina del Señor, eso de verdad nos debe dar ánimo y decir, bueno, el Señor me está cuidando, me está guiando y todavía me recibe como hijo. Deberíamos preocuparnos si estamos haciendo cosas malas y nunca nos pasa nada y todo va perfectamente bien. Entonces sí nos deberíamos estar preguntando, ¿de verdad soy hijo, soy hija del Señor? Y el versículo 9 dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir realmente? Nuestros padres terrenales nos disciplinan de acuerdo a lo que ellos creen que está bien, pero imagínense cuando Dios nos enseña de acuerdo a lo que Él sabe, pues obviamente Él tiene toda la verdad, Él sabe absolutamente todo. Tenemos que confiarle nuestra educación, nuestra crianza al Señor, porque Él sabe lo que hace con nosotros y todo lo hace por amor. Después Hebreos 12:10-11 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que nos disciplina por un objetivo, con un propósito. Y ese propósito es que seamos santos, es decir, que vivamos una vida realmente libre de pecado, una vida conforme a su corazón, una vida como la vivió Cristo. El versículo 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y esta es la parte que no nos gusta escuchar, porque la disciplina,
A veces la enseñanza, a veces la corrección, la reprensión es dolorosa, nos va a causar vergüenza. A veces Dios la disciplina la pone como las consecuencias de lo que estamos haciendo mal, como diciendo, ya ves, te lo dije. Es como el padre que le dice a su hijo, bájate de ahí, que si no te bajas te vas a caer y el niño sigue ahí arriba del donde está peligroso, se cae y llora y el padre te lo dije y entonces el niño pues aprende por las malas. A veces nos toca aprender por las malas. Nosotros, sabiendo esto, deberíamos tener una actitud humilde y obediente para que no tengamos que sufrir las consecuencias de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, vamos a poner atención al Señor, a sus enseñanzas. Y si algún día tenemos que sufrir una disciplina, debemos saber que los versículos 12 y 13 dice así, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Cuando el Señor nos disciplina, cuando nos enseña, cuando nos corrige, cuando nos reprende, es porque Él quiere que lo que estamos haciendo mal, que nuestra debilidad se convierta en una fortaleza. Entonces, nosotros tenemos que apreciar esta disciplina y entender por qué es que lo está haciendo el Señor. ¿Cómo funciona la disciplina? ¿Qué es lo que va a hacer la disciplina dentro de nosotros? Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Esas son palabras de Jesús mismo. Él dice que nos ama y por eso es que nos disciplina, por eso nos reprende. ¿Y qué es lo que quiere que provoque esa disciplina? Un arrepentimiento. Porque entonces nosotros decimos, híjoles, hice esto mal, Señor, lo siento mucho. Ahora veo que estuvo muy mal. Y la palabra fervoroso aquí viene, el significado es actívate, ponte activo, o sea, haz algo, no te quedes así. Entonces, el Señor espera que nos activemos, nos movamos y nos demos vuelta de nuestro pecado. El arrepentirse es darnos la vuelta, dar una vuelta completa para no seguir en el camino del pecado. Entonces, ese es el propósito y así es como funciona la disciplina. Tenemos bastantes ejemplos de disciplina. Una de las disciplinas, pues yo creo que más fuertes de los personajes que tenemos en la Biblia es la disciplina que el Señor aplicó a David. Ustedes conocen la historia seguramente, la historia de Betsabé, ¿verdad? Sabemos que David cometió adulterio con ella porque ella estaba casada y después de cometer adulterio embaraza a Betsabé y manda matar al esposo para cubrir su pecado. Pero lo que hizo el Señor fue disciplinar a David. Lo primero que le hizo es que el bebé producto de este adulterio se enfermó y el Señor le quitó la vida al bebé. Ese fue uno de los castigos que el Señor le dio a pesar de que David le pidió, le suplicó, le oró, le ayunó, pero el Señor no quiso quitarle esa consecuencia. Pero era porque estaba enseñando a David, era porque quería proteger a David. Y después de eso, por haber mandado a matar al esposo de Betsabé, el Señor dijo que entonces la espada no se iba a alejar de la casa de David. Y después vemos cómo los problemas familiares que tuvo pues fueron fuertísimos. Su hija fue violada por uno de sus hermanos, luego el hermano mató al otro hermano que había violado a la hermana, después de Absalón quiere matar a David, quiere robarle el reino y entonces vemos que esa fue realmente la disciplina y el castigo que el Señor le dio por las cosas que hizo. Lo perdonó, pero no quitó las consecuencias. Entonces, muchas veces en nuestra vida el Señor sí nos perdona y nos va a perdonar, porque para eso murió el Señor Jesús. Pero habrá veces en que las consecuencias se van a quedar ahí y lo que nos toca a nosotros es aceptarlas humildemente y apreciar que lo que está haciendo el Señor es para corregirnos y para que nunca más vayamos a volver a caer en ese error que hemos cometido. Otro ejemplo de disciplina fue lo que le pasó a Moisés. Estando en el desierto, llevando al pueblo, tenían sed, se quejaron e hicieron enojar a Moisés. Y el Señor le dijo, háblale a la piedra para que salga agua. Pero Moisés con el enojo, la frustración de toda esta gente quejumbrosa, le dio un golpe a la piedra. De todas maneras salió agua.
Pero la consecuencia fue que el Señor le dijo a Moisés, tú me has dejado en vergüenza, estoy parafraseando, me has dejado en vergüenza de todo el mundo, no me obedeciste y delante de la comunidad pues me dejaste mal, así que tu castigo es que no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés después le dice al pueblo, yo le rogué al Señor y el Señor le dijo, ya, no me hables más de esto. O sea, no vas a entrar y no vas a entrar. Le enseñó la tierra, pero de lejitos. Y Moisés murió sin entrar, sin ver, sin pisar la tierra prometida. Entonces, hay castigos que duelen. Hay, hay disciplinas que de verdad son dolorosas, son vergonzosas, pero traen, dice la escritura, que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Sabemos que Jesús se sentó en el trono de David. Qué privilegio que se le llame al trono de Jesús el trono de David, el reino de David. Entonces, David cumplió el propósito que tenía su disciplina. Entonces, lo mismo con Moisés. Murió sin entrar a la tierra prometida, pero después cuando Jesús se transfigura en el monte, ya estando dentro de la tierra prometida, se apareció con Jesús, es decir, pisó la tierra después. Entonces, el Señor utiliza su disciplina para transformarnos. Ahora, Proverbios 3, 13, 18 continúa así. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en todos sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. El Señor nos dice, si ustedes son sabios, si ustedes retienen, si ustedes se esfuerzan por quedarse con la sabiduría y ponerla en práctica, ¿qué va a pasar? Que sus caminos van a ser placenteros. Entonces no vamos a tener que ser disciplinados porque estamos obedeciendo, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice, si somos sabios, si actuamos sabiamente, vamos a tener mucho más placer en esta vida y mucho más paz que si cometemos errores sabiendo y que el Señor nos tenga que disciplinar, ¿ok? Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es decir, para disciplinar, para reprender, es decir, para disciplinar, para corregir, es decir, para disciplinar y para instruir en la justicia. Entonces, este es el tipo de crianza que Dios quiere darnos. Nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en la justicia. ¿Qué es lo que vamos a utilizar o qué es lo que Dios va a utilizar para reprendernos? Su palabra. La misma Biblia dice que su palabra es como una espada cortante de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser, hasta la médula de los huesos, y que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra del Señor nos va a juzgar y nos va a reprender, nos va a hacer llevarnos al arrepentimiento, ¿ok? ¿Para qué? Dice aquí la escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor quiere que seamos perfectos, así como Él es perfecto, seamos perfectos, así como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Para toda buena obra, no solo aquí en la tierra, sino el Señor nos está preparando para toda la eternidad. Entonces, Él está haciendo una inversión en sus hijos para toda la eternidad, ¿ok? Ahora, la disciplina del Señor, la reprensión, la corrección y el castigo no son agradables, son dolorosos. No nos va a gustar, nos va a dar vergüenza. Y la palabra del Señor ofende y juzga. Y muchas veces, quizá hasta cuando vamos, por ejemplo, a la iglesia, muchas personas dicen, ay, es que me siento juzgada, me siento ofendida, es que lo que están predicando no es correcto, no hay gracia del Señor. Pero es que es la palabra de Dios trabajando en nuestros corazones y tenemos dos opciones. O nos ofendemos y dejamos de escucharla y rechazamos su disciplina, o nos comportamos sabiamente, tomamos en cuenta su palabra y entonces vamos a recibir bendiciones. Y yo creo que todos nosotros debemos tener esta actitud, ser humildes,
aprender eh, pues sí, con humildad y arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal cuando escuchemos que la palabra del Señor nos está reprendiendo. Entonces, no debemos verlo como que las personas nos juzgan, sino más bien es la palabra del Señor la que nos está reprendiendo. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ama. Quiere que seamos perfectos. El Señor no lo va a hacer para destruirnos, ni para humillarnos, ni para hacernos sentir mal, sino al contrario, el hacernos sentir mal lo hace de manera que nos lleve al arrepentimiento, no para destrucción. Amén. Entonces vamos a confiar y a darle gracias al Señor que nos disciplina y seamos humildes y seamos obedientes para que no tengamos que sufrir esas consecuencias. La Biblia nos enseña en las historias de todos los personajes cómo debemos comportarnos y muchas veces también cómo no debemos comportarnos. Entonces, sigamos siendo sabios, sigamos aprendiendo de su palabra y vivamos tal y como Él quiere que vivamos tanto aquí como en la vida eterna. Amén.